esta sesión se abordará el estudio de los fármacos antihipertensivos, destacando su importancia dentro de la farmacología aplicada a la práctica de enfermería, ya que el análisis de sus principios básicos permitirá fortalecer el conocimiento para una administración segura, una adecuada vigilancia del paciente y la prevención de posibles complicaciones derivadas de su uso. Dentro del contenido a revisar a lo largo de la sesión, iniciaremos con una breve introducción que permitirá contextualizar la importancia que tiene la farmacología dentro de la práctica de enfermería, seguida de una revisión general de la historia de la farmacología, con el objetivo de comprender su evolución y su impacto en el cuidado de la salud. Posteriormente, se revisarán los conceptos básicos fundamentales que servirán como base para la comprensión del tema, así como los aspectos generales de la hipertensión arterial sistémica y los mecanismos de regulación de la presión arterial, los cuales cabe mencionar son de suma importancia para comprender el mecanismo de acción de los fármacos y también se abordará la farmacología antihipertensiva, analizando los diferentes grupos farmacológicos dentro de los que se encuentran aquellos fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los antagonistas de los receptores adrenérgicos, los antagonistas de los canales de calcio, los diuréticos y los vasodilatadores de acción central o periférica, enfatizando su importancia en la administración segura. Para concluir la sesión, se realizará la resolución de un caso clínico, con el fin o con el objetivo de integrar los conocimientos teóricos y de esta manera fortalecer el razonamiento clínico aplicado a nuestra práctica. A manera de introducción, en México las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Se reportó de enero a junio del 2024 por parte del INEGI un total de 100.710 defunciones por enfermedades del corazón, lo que representa un aumento del 3.1% con respecto al 2023. Se estima que en México más de 30 millones de personas viven con hipertensión arterial sistémica, la cual es una enfermedad que daña los vasos sanguíneos a nivel cerebral, renal y cardíaco, lo cual eleva la incidencia de evento vascular cerebral, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Se ha demostrado que la disminución eficaz de la presión arterial por medios farmacológicos previene el daño de los vasos sanguíneos y reduce de manera sustancial la morbilidad y mortalidad. Es por ello que el conocimiento de la farmacología permite su uso eficaz y racional con un mínimo riesgo para los pacientes. Con respecto a la historia de la farmacología y de manera breve, se sabe que los seres humanos reconocían desde la época prehistórica los efectos beneficiosos o tóxicos de muchos materiales vegetales y animales. Los manuscritos antiguos describen remedios de muchos tipos, incluidos algunos cuya utilidad farmacológica se desconoce hoy en día. Al término del siglo XVII, y tras adoptar el ejemplo de las ciencias físicas, la observación, la experimentación y los conocimientos que ya se poseían de manera previa, algunos médicos de Gran Bretaña y del continente europeo comenzaron con la utilización de los fármacos tradicionales en su práctica médica, por lo que en este siglo comenzó a desarrollarse la preparación de fármacos y el uso médico de estos. Posteriormente, a finales del siglo XVII e inicios del XIX, Francois Magendie y Claudio Bernard empezaron a desarrollar métodos de fisiología experimental y farmacología. Los avances en química y desarrollo de la fisiología en los siglos XVII, XIX y XX establecieron las bases necesarias para comprender la forma en la que los fármacos actuaban a nivel orgánico e ístico. Fue hasta los años 70 que se introdujeron nuevos grupos farmacológicos y en los 90 se observó un crecimiento aún más rápido de la información y comprensión de las bases moleculares para la acción farmacológica. Actualmente los conocimientos en el ámbito han avanzado tanto a tal grado que se habla de la farmacogenómica, el cual es un campo en rápida expansión que personaliza la medicina al usar el ADN de un paciente
de tal manera que se puede predecir la respuesta a los medicamentos, mejorando de esta manera la eficacia y reduciendo los efectos adversos de los mismos. Antes de adentrarnos en el tema, es imprescindible que conozcamos algunos conceptos básicos. Farmacología se define como aquella sustancia de origen animal, vegetal, sintético o biotecnológico que nos va a modificar la fisiología celular. Un receptor es un componente de una célula u organismo que interactúa con un fármaco e inicia el mecanismo de acción. Mecanismo de acción es la reacción bioquímica que genera el fármaco después de haberse unido a su receptor. Por otro lado, tenemos los tipos de interacciones fármaco-receptor. Se define como agonista a aquel fármaco que se une firmemente a un receptor para producir un efecto deseado. Este se puede clasificar en agonista parcial y total. El parcial es aquel fármaco que, a pesar de ocupar la totalidad de un receptor, no permite que éste produzca su efecto máximo a comparación del agonista total. El antagonista es un fármaco que compite con otras moléculas y bloquea una acción o respuesta específica en un receptor. Este se puede clasificar en antagonistas competitivos, no competitivos e irreversibles. Un antagonista competitivo es aquel que se une al mismo sitio que el agonista y lo bloquea. El no competitivo actúa en un sitio diferente al agonista y afecta la interacción del mismo con el receptor de manera reversible. Y finalmente, el antagonista irreversible se une de manera irreversible, como su nombre lo dice, al receptor, inactivándolo indefinidamente. Finalmente, se define como farmacodinamia a la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, y farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. En la bibliografía está descrito el acrónimo LADME, el cual describe las 5 fases del recorrido de un fármaco en el cuerpo. Y estas fases son liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es imprescindible abordar el tema de hipertensión arterial sistémica antes de la farmacología, porque constituye el marco fisiopatológico sobre el cual se fundamenta el uso racional de los fármacos antihipertensivos. La hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular modificable más prevalente y es la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo, con una carga creciente en las últimas décadas. Las guías más actuales, como la de la American College of Cardiology y la American Heart Association del 2025, mantienen un umbral diagnóstico en cifras mayores o iguales de 130 sobre 80 milímetros de mercurio, enfatizando en todo momento la importancia de la medición precisa de la presión arterial, haciendo la siguiente categorización. Se considera una presión arterial normal aquella que se mantiene en las siguientes cifras, que es una presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio con una diastólica menor de 80. Se considera presión arterial elevada cuando la sistólica se mantiene en de 120 a 129 y la diastólica por debajo de 80. Ahora bien, se considera hipertensión estadio 1 cuando la presión arterial sistólica se mantiene en rangos de 130 a 139 con una diastólica de 80 a 89, y finalmente se considera hipertensión estadio 2 cuando la presión arterial sistólica se mantiene igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. La categorización se basa en las cifras de presión arterial y el riesgo cardiovascular, ya que entre más alta sea, se considera que el riesgo es mayor, por lo cual es importante realizar una adecuada medición para hacer una adecuada categorización y poder realizar la intervención más idónea. Se considera que la hipertensión arterial sistémica
es una enfermedad multifactorial. La mayoría de los pacientes presentan hipertensión esencial o primaria, en donde la causa se desconoce, mientras que se estima que el 10% sufre de hipertensión secundaria, con una causa identificable. Con respecto a esto, los factores biológicos, conductuales, ambientales y sociales convergen en mecanismos fisiopatológicos comunes. Los factores genéticos condicionan la susceptibilidad individual al desarrollo de la enfermedad. Los factores conductuales son potencialmente modificables y fundamentales en cuanto a la prevención y el tratamiento, mientras que los factores ambientales contribuyen al estrés crónico y a la activación de mecanismos neurohumorales, y los factores socioeconómicos influyen tanto en la aparición como en el control de la hipertensión. Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos centrales, como son los renales, hormonales, vasculares y neurales, todos convergen en mecanismos comunes, los cuales veremos más adelante. Con el propósito de optimizar la atención que se le brinda a los pacientes y realizar intervenciones oportunas, tenemos la siguiente clasificación. Se considera hipertensión aguda severa aquellas en la que la elevación de la presión arterial es mayor de 180 sobre 120 milímetros de mercurio. No hay presencia de signos o síntomas indicativos de daño a órgano blanco, y en este caso el manejo de las elevadas cifras de presión arterial no requiere de un ingreso hospitalario y puede manejarse con antihipertensivos orales, los cuales se encuentran de los siguientes grupos farmacológicos, que son los IECAs, diuréticos, calcioantagonistas, betabloqueadores y ARA2. En el caso de la emergencia hipertensiva, esta se define como la elevación de la presión arterial eh, mayor de 180 sobre 120 milímetros de mercurio. En este caso, sí hay alteración o daño a órgano blanco, y se trata de una condición que es potencialmente mortal, por lo cual requiere de una atención inmediata y meticulosa para disminuir de manera óptima las cifras de presión arterial. La emergencia hipertensiva se asocia con un aumento significativo de la morbimortalidad, por lo que un diagnóstico oportuno y el inicio inmediato de una terapia adecuada son fundamentales para mejorar los desenlaces. En este caso se sugiere que los fármacos a utilizar sean los vasodilatadores o bien estimulantes de la guanilato ciclasa. Se considera que es un punto de buena práctica que tras el uso de este tipo de medicamentos se monitorice la presión arterial de manera invasiva, ya que de acuerdo a la evidencia se ha reportado diferencias del más del 20% entre la medición invasiva y no invasiva, lo que repercute en la mortalidad de los pacientes al no tener un valor fidedigno. Entonces, este tipo de pacientes se beneficia de un tratamiento vía intravenosa para favorecer el rápido inicio de acción de los antihipertensivos y pues de esta manera facilitar su titulación. Es importante recalcar que el manejo farmacológico es fundamental. Sin embargo, no es el único que se puede realizar con los pacientes, ya que la pérdida de peso, la adecuada dieta, la disminución en el consumo de sodio, el ejercicio aeróbico y de resistencia isométrica son fundamentales para los pacientes. Un componente para mantener en consideración es el manejo farmacológico. Lo que se debe saber es con qué se va a instaurar de manera inicial la terapia y en quiénes se va a implementar. De acuerdo a la guía de la ACC y de la AJA del 2025, la elección del tratamiento no depende directamente de qué tan rápido se disminuya la presión arterial, sino del beneficio con respecto a la reducción del riesgo cardiovascular. Los fármacos que más evidencia tienen en este contexto son los calcioantagonistas, los IECA, los ARA2 y los diuréticos tiazídicos. Para elegir la terapia inicial, a todo paciente con hipertensión estadio 2
Se inicia con antihipertensivos con 2 fármacos de primera línea y de diferente grupo farmacológico. Idealmente, que ambos compuestos se encuentren en una sola tableta para favorecer la adherencia al tratamiento. De acuerdo con la evidencia, la mejor combinación es la de un IECA o un ARA2 con un calcio antagonista o un diurético tiacídico, eh, tomando en cuenta que siempre se debe de considerar las comorbilidades de la persona para realizar esta combinación. Otra recomendación que nos da la guía es que en adultos con hipertensión arterial en estadio 1 y que tienen daño orgánico y los cuales están fuera de metas de presión arterial y tienen un evidente riesgo cardiovascular, se recomienda iniciar con un fármaco de un grupo farmacológico en específico, ya que de acuerdo a la evidencia, eso también ha resultado beneficioso en el tratamiento. Para el manejo de los pacientes que se encuentran dentro de lo que se conoce como crisis hipertensivas, las guías establecen las siguientes especificaciones. Para la guía americana, si el paciente tiene cifras de presión arterial mayores a 180 sobre 120 sin alteración en órgano diana, el término que ellos utilizan es el de hipertensión aguda severa en vez de urgencia hipertensiva, como se conocía o se denominaba anteriormente. En este tipo de pacientes, la recomendación es no disminuir de manera abrupta la presión arterial con medicamentos orales o intravenosos, ya que estudios observacionales estipulan que utilizar fármacos orales en pacientes sin enfermedad cardíaca aumenta el riesgo de mortalidad, lesión renal aguda y estancia hospitalaria, lo cual puede ser deleterio. En estos casos, la presión arterial puede controlarse con IECAS o calcioantagonistas y el paciente puede regresar a su domicilio tras alcanzar cifras menores de 180 sobre 120, idealmente 160 sobre 100, y se va a casa con un ajuste individualizado del tratamiento. Por otra parte, se sigue considerando el término emergencia hipertensiva cuando se tienen cifras de presión arterial mayores de 180 sobre 120 y hay daño a órgano diana. Lo que se sugiere en cuanto al manejo es el ingreso hospitalario y reducir la presión arterial el 25% de la presión arterial sistólica en 1 hora y posteriormente mantener la presión en 160 sobre 100 en las siguientes 2 a 6 horas, hasta llegar a una presión arterial meta que es menor a 130 sobre 100 en un lapso de 24 a 48 horas. Y esto se logra mediante el uso de medicamentos de corta acción endovenosos en infusión continua y los cuales podamos titular. Aunque es importante que considerar las comorbilidades para la elección de los fármacos. Para comprender el mecanismo de acción de los fármacos antihipertensivos, es esencial conocer los fundamentos biológicos de la regulación de la presión arterial. De acuerdo con la ecuación hidráulica, esta nos dice que la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y a las resistencias vasculares sistémicas, la cual se expresa de la siguiente manera. Es necesario hacer el análisis de la ecuación para comprender la relación que guardan eh, todos sus elementos entre sí para regular la presión arterial. Partiendo de esta premisa, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico, el cual está determinado por el volumen intravascular. La frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo, en donde se ven involucrados los receptores alfa y beta adrenérgicos. Con respecto a las resistencias vasculares sistémicas, estas se van a modificar por dos elementos importantes, que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos va a condicionar vasoconstricción, y ciertos mecanismos vasculares precursores de vasoconstricción o vasodilatación, según sea el caso. En este mecanismo de la presión arterial entran en juego dos sistemas importantes, que son el sistema nervioso autónomo y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los cuales se van a poner en marcha tras una disminución de la presión arterial. Con respecto al sistema nervioso autónomo, este va a poner en marcha a los receptores alfa-1 adrenérgicos, los cuales se encuentran a nivel del músculo liso vascular, que lo cual va a condicionar
vasoconstricción, aumento de las resistencias vasculares periféricas y por consiguiente aumento de la presión arterial. Por parte de los receptores beta 1 que se encuentran a nivel cardíaco, estos van a aumentar la contracción, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y por consiguiente la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo describiré más adelante. Una vez comprendido los mecanismos mediante los cuales se regula la presión arterial, podemos clasificar a los fármacos antihipertensivos de la siguiente manera: aquellos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los antagonistas de receptores adrenérgicos, los calcioantagonistas, diuréticos y vasodilatadores. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa principalmente en respuesta a la disminución del flujo sanguíneo renal o a la disminución de la presión arterial. El aparato yuxtaglomerular es una estructura especializada ubicada en los riñones, el cual secreta la enzima renina en respuesta a estos estímulos. La renina, a su vez, actúa sobre el angiotensinógeno, el cual es una proteína producida en el hígado y liberada en la circulación sanguínea. Este sustrato es entonces convertido por la renina en angiotensina 1. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en la superficie de las células endoteliales, particularmente en los pulmones. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que actúa sobre las arteriolas para aumentar la resistencia periférica y en consecuencia la presión arterial. Además, es importante mencionar que la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal. La aldosterona es una hormona esteroidea que promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos distales y en los conductos colectores del riñón. Este efecto resulta en una mayor retención de agua, lo que aumenta el volumen de sangre y por consiguiente la presión arterial. Una vez entendido cómo se activa este sistema, podemos comprender en dónde actúan los diferentes fármacos, como lo son los inhibidores directos de la renina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y finalmente los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. En los inhibidores de la renina tenemos al alisquiren, el cual cabe recalcar que ya no se utiliza por los efectos adversos que se han encontrado tras su administración. Dentro de los IECA tenemos principalmente al enalapril, captopril, lisinopril, y dentro de los ARA2 podemos encontrar a losartán, telmisartán y valsartán. Dentro de las contraindicaciones para su prescripción está el embarazo, ya que se ha encontrado riesgo de hipotensión fetal, en estenosis bilateral de la arteria renal y en falla renal. Con respecto a los efectos adversos que podemos encontrar tras la administración de este fármaco, es tos seca, así como hipercalemia, hiponatremia e hipotensión, debido a que hay inhibición de la aldosterona y por lo tanto no hay retención de sodio y agua, y finalmente diarrea. Las catecolaminas participan en muchas reacciones fisiológicas. Por lo tanto, aquellos fármacos que antagonizan sus receptores adrenérgicos son de utilidad en la práctica clínica. Hay que considerar que dichos efectos pueden variar de acuerdo a la selectividad de los fármacos por los receptores alfa y beta. Con respecto a los receptores alfa, presentan los siguientes subtipos: los alfa 1, que se localizan en los vasos sanguíneos y conducen a la vasoconstricción, y los alfa 2, que se encuentran en las terminaciones nerviosas presinápticas e inhiben la liberación de norepinefrina. El mecanismo de acción de los agonistas de los receptores alfa 1 adrenérgicos es que bloquean la activación de estos receptores en el músculo lisovascular, evitando la vasoconstricción, lo cual disminuye las resistencias vasculares
y da como consecuencia la disminución de la presión arterial. Ejemplos de estos fármacos son la prazosina, doxazosina y terazosina. Están contraindicados en casos de hipersensibilidad al fármaco y patología cardíaca. Los efectos adversos que nos podemos encontrar posterior a la administración son hipotensión ortostática, alteración en el estado de conciencia, síncope y visión borrosa. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos han demostrado eficacia y buena tolerancia al tratamiento de la hipertensión. Los receptores beta presentan los subtipos beta 1 que se localizan en el músculo cardíaco y células yuxtaglomerulares, beta 2 en el músculo liso bronquial y beta 3 en el tejido adiposo. Estos fármacos se clasifican en selectivos, es decir, que se unen y actúan sobre un tipo específico de receptor, y no selectivos, los cuales actúan sobre múltiples receptores y no en uno solo. Con respecto al mecanismo de acción de los selectivos, estos van a bloquear los receptores beta 1, los cuales van a condicionar la relajación del músculo cardíaco y por consiguiente disminución de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y de la presión arterial. También van a condicionar el bloqueo de la renina y por consiguiente la interrupción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ejemplo de los fármacos selectivos son el propanolol, timolol y nosodolol. Con respecto a los no selectivos, su mecanismo de acción es el mismo. La diferencia es que hay bloqueo de receptores beta 2, que al encontrarse en el músculo liso bronquial pueden condicionar broncoconstricción, por lo cual es importante considerar su administración en pacientes con patología respiratoria. Ejemplo de estos fármacos son metoprolol, esmolol, atenolol y bisoprolol. Las contraindicaciones de los antagonistas de receptores beta-adrenérgicos selectivos son hipersensibilidad, hipertensión arterial pulmonar e insuficiencia cardíaca severa. De los no selectivos son hipersensibilidad, asma bronquial, EPOC severa, bloqueos cardíacos de primero y segundo grado, así como enfermedad severa del nodo sinusal. Con respecto a los efectos adversos de los fármacos selectivos, estos son bradicardia, vértigo, alteraciones gastrointestinales, edema de miembros inferiores e insomnio. Y con respecto a los no selectivos, podemos encontrar bradicardia, hipotensión, dolor retroesternal, dificultad respiratoria e insomnio, dentro de los más importantes. Los bloqueadores duales alfa y beta son antagonistas selectivos de los receptores alfa 1 y no selectivos sobre los receptores beta. Es decir, son fármacos que seleccionan bloquear a los receptores alfa 1, por decirlo de alguna manera, y bloquean de manera indiscriminada a los beta 2. Su mecanismo de acción es que al bloquear a alfa 1 y a beta 1, van a condicionar una disminución de la vasoconstricción, relajación del músculo cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y resistencias vasculares que conllevan a la disminución de la presión arterial. Es importante no olvidar el efecto farmacológico que tienen sobre los demás receptores de acuerdo a su localización. Este tipo de fármacos están indicados en emergencias hipertensivas y durante el embarazo, hablando específicamente del abetalol. Dentro de este grupo de fármacos se encuentra el abetalol y el carvedilol. Las contraindicaciones para su administración son asma, insuficiencia cardíaca, bradicardia y bloqueos auriculoventriculares. Sus efectos adversos son hipotensión ortostática, broncoespasmo, prurito en cuero cabelludo, hepatotoxicidad y ausencia en la eyaculación. El siguiente grupo farmacológico del cual vamos a hablar son los calcioantagonistas. Los canales de calcio permiten la entrada de calcio al interior de la célula, lo que condiciona contracción muscular y vasoconstricción. Los calcioantagonistas bloquean los canales de calcio tipo L, que se ubican a nivel del miocardio y el músculo liso.
Al antagonizar estos canales, hay relajación muscular y vasodilatación, provocando disminución del gasto cardíaco, de las resistencias vasculares y por consiguiente disminución de la presión arterial. Los calcioantagonistas se clasifican en dihidro, de los cuales los principales fármacos son nifedipino y amlodipino, y no dihidro, dentro de los cuales encontramos el verapamilo y el diltiazem. Las contraindicaciones de los calcioantagonistas dihidro son hipersensibilidad, hipotensión, choque cardiogénico, cardiopatía isquémica, embarazo y lactancia. Con respecto a sus efectos adversos, encontramos edema de miembros inferiores, hipotensión, congestión nasal, taquicardia e infarto agudo al miocardio. Las contraindicaciones de los no dihidro son síndrome del nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado e infarto transmural. Y con respecto a sus efectos adversos son estreñimiento, bloqueo auriculoventricular, hipotensión, debilidad, edema y reacción alérgica. Los diuréticos son fármacos que modifican el volumen y composición de fluidos en el organismo. Tienen múltiples indicaciones, entre ellas el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Para comprender su mecanismo de acción, es necesario conocer la anatomía y fisiología de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. La nefrona, a grandes rasgos, está constituida por un glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Las funciones de cada segmento guardan una relación estrecha con las propiedades básicas de los fármacos que actúan en ellos. El asa de Henle es una estructura en forma de U. Se caracteriza por sus ramas descendente y ascendente, cada una de ellas con permeabilidades distintas. La rama descendente es permeable al agua, pero no a los solutos, mientras que la rama ascendente, que es delgada y gruesa, es impermeable al agua, pero reabsorbe activamente el sodio, potasio y cloro, creando un gradiente osmótico esencial para concentrar la orina mediante el mecanismo de contracorriente. Los diuréticos de asa actúan en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Su función es inhibir la proteína cotransportadora sodio-potasio 2-cloro existente en la membrana luminal, provocando que no se absorban y se eliminen por la orina, lo que condiciona disminución del volumen intravascular, disminución en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco y por consiguiente disminución en la presión arterial. Ejemplos de estos fármacos son la furosemida, bumetanida y torasemida. Dentro de sus contraindicaciones está la cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal terminal. Dentro de sus efectos adversos están la ototoxicidad, hipovolemia, pérdida de potasio, hiperuricemia, hipomagnesemia y alcalosis metabólica. El túbulo contorneado distal es un segmento de la nefrona caracterizado por la presencia de células cúbicas con pocas microvellosidades, uniones estrechas y múltiples mitocondrias. Es crucial para el ajuste o equilibrio de iones, ya que reabsorbe sodio, cloro, calcio y secreta potasio, iones hidrógeno y agua, y se encuentra en la corteza renal, conectando el asa de Henle con el túbulo colector, siendo sensible a hormonas como la aldosterona y la vasopresina. En este sitio tienen su efecto farmacológico los diuréticos tiacídicos, los cuales tienen el mecanismo de acción de inhibir el cotransportador sodio-cloro, lo cual impide la reabsorción de los mismos, condicionando que estos permanezcan fuera de la célula y se eliminen mediante la orina. De esta manera ejerce su efecto diurético y condiciona disminución del volumen intravascular, volumen sistólico, gasto cardíaco y de la presión arterial.
Ejemplos de diuréticos tiacídicos son la hidroclorotiazida, clorotiazida y clortalidona. Dentro de sus contraindicaciones está la cirrosis hepática, ya que estos fármacos se metabolizan en el hígado, la enfermedad cardíaca o renal, y dentro de los efectos adversos que podemos encontrar es la hiperuricemia, hiperglucemia, hiponatremia, hipocalemia e hipotensión. El túbulo colector es una parte clave de la nefrona, ya que se caracteriza por su función principal en la concentración final de la orina, mediante la regulación hormonal de la reabsorción de agua y sodio y la secreción de hidrogeniones y potasio para mantener el equilibrio ácido-base. En el túbulo colector tienen su mecanismo de acción los diuréticos ahorradores de potasio, los cuales antagonizan a la aldosterona, la cual es responsable de generar la retención de agua y sodio, e inhiben el transporte epitelial de sodio, lo que condiciona la disminución del volumen intravascular, volumen sistólico, gasto cardíaco y por consiguiente disminución de la presión arterial. Los diuréticos ahorradores de potasio se clasifican en antagonistas de aldosterona, en donde encontramos la espironolactona, y en inhibidores del transporte epitelial de sodio, en donde podemos encontrar amilorida y triamtereno. Las contraindicaciones para administrar espironolactona es que el paciente presente hipercalemia mayor de 5.5 miliequivalentes por litro, enfermedad de Addison, enfermedad renal aguda o crónica, hipersensibilidad al fármaco o bien con el uso concomitante de otros ahorradores de potasio. Los efectos adversos que podemos encontrar es hipercalemia y ginecomastia, dentro de los más relevantes. Con respecto a la amilorida, las contraindicaciones para su administración son hipercalemia, de igual manera mayor a 5.5 miliequivalentes por litro, enfermedad renal aguda o crónica, anuria y el uso concomitante con otros ahorradores de potasio. Dentro de sus efectos adversos se encuentran la acidosis metabólica e hipercalemia. Los vasodilatadores de acción central condicionan agonismo de los receptores alfa-2, los cuales inhiben la liberación de noradrenalina. A nivel del sistema nervioso central van a condicionar una disminución de la actividad simpática. En el corazón van a disminuir la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco, y en los vasos sanguíneos nos van a dar una vasodilatación y por lo tanto disminución de las resistencias vasculares sistémicas, lo que conlleva a la disminución de la presión arterial. Ejemplos de estos vasodilatadores son la metildopa y la clonidina. Las contraindicaciones para administrarlo son hipersensibilidad, hepatitis y cirrosis hepática. Dentro de los efectos adversos están las alteraciones en el estado de alerta, náusea, vómito e hipertensión de rebote al suspender el fármaco. Estos medicamentos están indicados durante el embarazo. Son los medicamentos de elección durante el segundo trimestre del embarazo tras la presencia de hipertensión arterial sistémica. Con respecto a los vasodilatadores de acción periférica, la sangre transporta sustancias como acetilcolina, bradicinina y cortisol, elementos que al entrar en contacto con la célula endotelial dan paso a la entrada de calcio. Tras aumentar el calcio intracelular, este se une a la calmodulina, formando un complejo que activa la sintasa de óxido nítrico para producir óxido nítrico. El óxido nítrico estimula la guanilatociclasa, que se biotransforma en GMP cíclico y produce vasodilatación. De esta manera es que se reduce la presión arterial. Ejemplos de fármacos vasodilatadores de acción periférica tenemos la nitroglicerina y el nitroprusiato, el cual tiene la peculiaridad de ser fotosensible. Es por ello que debemos de ser muy cuidadosos con respecto a su administración. Dentro de las contraindicaciones para prescribirlo están la enfermedad renal crónica, el embarazo o datos de hipersensibilidad al fármaco. Dentro de los principales efectos adversos podemos encontrar hipotensión grave, taquicardia, cefalea, náusea, cansancio y vómito.
Para integrar el conocimiento previo, les presento el siguiente caso clínico. Se trata de una persona femenina de 56 años de edad, quien acude al médico para una revisión de rutina. Ella presenta antecedentes de hipertensión arterial sistémica diagnosticada desde hace 10 años. Al momento de su revisión niega cefalea, mareo, visión borrosa, dolor torácico, náuseas o vómito. Refiere tener tratamiento a base de losartán, el cual suspendió hace 3 meses por ausencia de síntomas. Tras la toma de la presión arterial y de los signos vitales en general, se identifican los siguientes datos. La paciente se encuentra con una presión arterial de 150 sobre 95 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 99, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36,4 y saturación del 91%. Ahora, en base a lo que ya hemos visto, ¿cómo debe de manejarse a este paciente de manera inicial? En primera instancia, para poder hacer una clasificación y determinar el tratamiento, la medición de la presión arterial de manera fidedigna es clave para poder establecer un diagnóstico y guiar el tratamiento. De acuerdo a las recomendaciones de la OPS, esto debe de realizarse utilizando dispositivos validados y siguiendo un protocolo adecuado. El que ellos sugieren es el siguiente. Para poder hacer la toma de manera correcta, el paciente no debe de estar conversando. El brazo en el que se va a realizar la toma debe estar apoyado a la altura del corazón. El manguito debe estar colocado en el brazo sin ropa y este debe de ser del tamaño adecuado. Los pies deben de estar correctamente apoyados y no estar cruzados. El paciente debe tener la vejiga vacía y debe estar apoyando la espalda, ya que el incumplimiento de esto, como puede observarse en la tabla de la derecha, puede condicionar aumentos de hasta 50 milímetros de mercurio, lo cual conlleva a un cambio en el diagnóstico y en la intervención que se vaya a realizar. Tras haber obtenido una medición verídica de la presión arterial, el paso a seguir es identificar la categoría o clasificación en la que se encuentra la paciente, con el objetivo de identificar la presencia de riesgos y realizar las intervenciones correspondientes. En este caso, la presión arterial de la paciente fue reportada de 150 sobre 95 milímetros de mercurio, con lo que podemos ubicarla o establecer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica estadio 2. Lo siguiente a realizar es instaurar el manejo farmacológico. Al tratarse de un estadio 2, como lo mencionamos previamente, la guía de la AJA y de la ACC del 2025 hace la recomendación de iniciar con la combinación de 2 fármacos de primera línea pertenecientes a diferentes grupos farmacológicos. Es decir, y como recordatorio, se puede realizar una combinación de un ARA2 y un ECA con un IECA, con un diurético tiacídico o un antagonista de los canales de calcio, tratando en medida de lo posible de que se encuentren en combinación en una tableta para favorecer de esta manera la adherencia terapéutica del paciente. Una vez iniciado el manejo farmacológico, se debe de evaluar de manera minuciosa la respuesta farmacológica hasta que se pueda cumplir con las cifras objetivo de presión arterial, que al tratarse de una hipertensión arterial sistémica estadio 2, idealmente se pretende o se recomienda alcanzar cifras menores a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, aunque inicialmente se buscan cifras menores de 140 sobre 90 y luego intensificar a cifras menores de 130 sobre 80. Si se tolera bien, lo cual se basa en la evidencia de que metas más estrictas reducen de manera significativa el riesgo cardiovascular y la mortalidad en comparación con establecer objetivos más laxos. Una
una vez que se logró la reducción de la presión arterial, el paciente puede egresar, para lo cual deben de tenerse en mente varias consideraciones. En primera instancia, se debe de hacer un ajuste individualizado del tratamiento antihipertensivo. Esto con la finalidad de que se pueda maximizar la eficacia con respecto a la reducción de la presión arterial y de esta manera minimizar los efectos secundarios de los fármacos prescritos y garantizar la adherencia del paciente a largo plazo. También el seguimiento ambulatorio es importante. Se recomienda en un lapso de 5 a 7 días tras el egreso, principalmente para ajustar el tratamiento antihipertensivo en caso de ser necesario y asegurar la estabilidad de la presión arterial fuera de un entorno controlado, que en este caso son las unidades médicas u hospitalarias. Se deben de solicitar también estudios de evaluación complementaria a los pacientes tras su egreso, principalmente para verificar el control efectivo de la presión arterial, evaluar si hay daños crónicos en órganos diana y prevenir complicaciones cardiovasculares. Ejemplo de algunos de los estudios que se solicitan son el electrocardiograma, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, química sanguínea, perfil lipídico y electrolitos séricos. Es importante recalcar que un complemento del manejo farmacológico es el manejo no farmacológico, ya que estas medidas son cruciales para controlar la presión arterial, porque está demostrado que reducen de manera significativa estos niveles y disminuyen también el riesgo cardiovascular global, además de que mejoran la efectividad de los fármacos con los que cuente el paciente o los que esté tomando, y se abordan las causas subyacentes condicionantes de que se eleve la presión arterial, como lo pueden ser el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, etc. Algunas de estas medidas consisten en cambios en la alimentación. Se sugiere implementar la dieta DASH, la cual es la más recomendada por ser baja en sodio y alta en potasio y en fibra. Se recomienda también la realización de ejercicio aeróbico de manera regular, el control de peso, el manejo del estrés, por mencionar algunos. Para concluir, la hipertensión arterial sistémica constituye una entidad clínica bastante compleja y multifactorial, cuyo abordaje terapéutico exige una comprensión integral de los principios fundamentales de la farmacología y de los mecanismos fisiopatológicos que se ven implicados en la regulación de la presión arterial. A lo largo de esta presentación se revisaron conceptos básicos de farmacología, incluyendo mecanismo de acción e interacción del fármaco con el organismo, con el propósito de contextualizar el uso racional de los distintos grupos de fármacos antihipertensivos. El análisis de los principales grupos farmacológicos evidenció que la selección del tratamiento antihipertensivo es importante, ya que debe realizarse de manera individualizada, considerando en todo momento las características clínicas y el contexto de cada paciente para poder elegir la terapéutica adecuada. Finalmente, la presentación de casos clínicos permite integrar todos los conocimientos teóricos que se abordaron y relacionarlos con la práctica, destacando la importancia de un enfoque terapéutico racional fundamentado en la fisiopatología y orientado a la reducción de riesgo cardiovascular y a la mejora en la calidad de vida de los pacientes. El dominio de la farmacología de los antihipertensivos representa, por tanto, un pilar esencial para la práctica clínica responsable, segura, eficaz y, sobre todo, basada en la evidencia científica. La información presentada a lo largo de esta exposición se fundamenta en la revisión bibliográfica especializada, con el objetivo de garantizar el rigor académico y la validez científica de los contenidos que se abordaron.
Para la elaboración de esta presentación se consultaron libros de texto de farmacología, guías clínicas y literatura científica, seleccionados por su relevancia en el estudio de la hipertensión arterial sistémica y el uso racional de los fármacos antihipertensivos. A continuación se presentan las referencias bibliográficas utilizadas. A continuación se muestran los créditos de la presentación, reconociendo la autoría y el apoyo académico recibido durante su elaboración.